Muy bien, pues es un placer, pero también un gran privilegio poder compartir la palabra y a la par una gran responsabilidad, ¿no? Confío en que sea una realidad lo que la oración que ha hecho nuestro hermano Juan y en esta mañana pues sea el Señor el que nos hable a través de su palabra. Como bien sabéis, de hace un tiempo a esta parte estamos compartiendo las epístolas del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. No es ningún secreto que el tema principal de esta carta es la segunda venida del Señor Jesús, ¿no? Pablo dedica muchísimo tiempo en estas dos cartas a esta cuestión, ¿no? Y decíamos el primer día, ¿no?, que la motivación principal era fortalecer la esperanza de los hermanos allí de Tesalónica. Ellos estaban viviendo en un entorno de persecución, un entorno de conflicto, un entorno también de pruebas, y necesitaban ser fortalecidos en su esperanza. El apóstol San Pablo reconoce su fe, reconoce su amor, reconoce su esperanza, pero necesitaban ser fortalecidos. Es como lo que hemos hecho en esta mañana, ¿no?, leyendo el Salmo 62, ¿no? David estaba en unas circunstancias extremas, unas circunstancias difíciles. Probablemente no haya circunstancia más difícil para un padre que su propio hijo le persiga, ¿no? ¿Dónde encontró confianza? ¿Dónde encontró sostenimiento? En la esperanza, se refugió en la esperanza en nuestro Dios, ¿no? Así que el tema principal de estas cartas es la segunda venida del Señor Jesús. Pero queriendo Pablo fortalecer la esperanza de estos hermanos, es normal, ¿no?, que cada uno de los capítulos de Primera de Tesalonicenses trate o termine hablando de esa segunda venida. Pero decíamos el primer día que no podemos pasar por alto que el apóstol hace referencia a esa segunda venida en un contexto concreto de la vida cristiana, la vida práctica de estos hermanos, ¿no? Si recordáis, hablando del capítulo 1, cuando hablamos del capítulo 1, el apóstol considera esta doctrina de la segunda venida del Señor Jesús en el contexto de la verdadera conversión. El capítulo 1 sobre todo nos habla, es un texto clave para entender el concepto bíblico de la conversión. Y recordáis el versículo final del capítulo 1, el versículo 10, que el apóstol Pablo dice a los hermanos de Tesalónica y se nos dice también a nosotros, que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y concluíamos las reflexiones de este capítulo con una llamada personal a cada uno de nosotros. Es necesario que reflexionemos y estemos convencidos de si realmente nos hemos convertido. Sobre todo porque, como termina este versículo y este capítulo, ¿no?, es fundamental estar seguros para estar seguros a su vez de que somos librados o vamos a ser librados de esa ira venidera de Dios, esa ira venidera que cada vez está más cerca en el tiempo. Hoy vamos a empezar ya el capítulo 2. Y como es lógico, si nuestra vida como convertidos se tiene que caracterizar por dos cosas, el servicio y la espera expectante de la venida del Señor, es lógico que ahora el apóstol Pablo hable acerca del servicio, de cómo debe ser nuestro servicio. Así que el capítulo 2 sobre todo nos habla de eso, de la vida, de cómo debe ser nuestra vida en la esperanza de la próxima venida del Señor Jesús, pero ministrando, cómo debe ser nuestro ministerio. Decíamos que no podemos entender conversión sin servicio. Si encontramos una persona o un creyente o alguien que se confiesa creyente, pero no lo vemos sirviendo en cualquier área, sea la que sea, tenemos que cuestionar su conversión. Por supuesto, es la persona y Dios quien sabe realmente lo que hay en el corazón de la persona, pero es que la conversión va ligada al servicio. Y si una persona no sirve, es que probablemente o no ha entendido bien el Evangelio o realmente no se ha convertido. No se puede entender conversión sin servicio y cada uno de nosotros debemos de ser fieles ministros del Señor para edificación de los hermanos.
Así que es lógico que el apóstol Pablo trata a continuación el tema de cómo ha de ser nuestro servicio, porque todos los auténticamente convertidos, y lo veremos al final de este capítulo, vamos a dar cuenta a Dios de cómo hemos ministrado. Porque dice el versículo 20, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, vamos a dar cuenta de cómo haya sido nuestro servicio en el tiempo que estamos aquí. Así que nuestra vida como servidores del Dios vivo y verdadero debe caracterizarse por un ministerio fiel. De ahí el título de la predicación de esta mañana, un ministerio fiel. Hoy vamos a considerar los 12 primeros versículos de este capítulo, ¿no? De este capítulo 2, ¿no? Estos versículos son esenciales para entender el ministerio que el apóstol Pablo y sus colaboradores, fundamentalmente Silas, desarrollaron en la ciudad de Tesalónica. De hecho, el texto que vamos a considerar esta mañana es de lectura obligada para todos aquellos que quieren ser o son llamados por el Señor a servir, particularmente en el ministerio de evangelización y en el ministerio pastoral. Por supuesto, no vamos a quedar en la superficie, porque no todos somos llamados a esos ministerios, pero en lo que vamos a ver en estos 12 versículos, vamos a ver principios, ideas que podemos aplicar a cualquier área de servicio al Señor. Así que aunque está centrado en la evangelización y está enfocado también en la labor pastoral, vamos a ver principios que tienen que regir cualquier área de servicio de nuestra parte. El apóstol Pablo dice que sirvió a estos hermanos con limpia conciencia, hasta tal punto que dice que en el día que tenga que dar cuenta al Señor Jesucristo de lo que ha sido su ministerio, estos creyentes serán su gloria y su gozo. No sé cuántos podemos decir esto de los que estamos aquí, yo por supuesto no, ¿no? Pero el apóstol Pablo sí que con limpia conciencia sirvió a estos hermanos y puede decir que al final de los tiempos, cuando tenga que dar cuenta en el tribunal de Cristo de lo que ha sido su ministerio, estos hermanos serán su gloria y su gozo. Bueno, vamos a destacar 4 cosas de este ministerio. En primer lugar, vamos a ver el mensaje, es decir, qué mensaje transmitieron Pablo y Silas. En segundo lugar, qué es lo que les movía, qué motivación tenían a la hora de presentar este mensaje. En tercer lugar, qué métodos, qué pautas siguieron. Y por último, qué meta perseguían con esa enseñanza, con ese ministerio suyo allí en la iglesia de Tesalónica, o en la ciudad de Tesalónica, ¿no? Los versículos los vamos a ir leyendo poco a poco, ¿no? Pero permitidme también una nota previa, ¿no? Cuando leamos los textos, ¿no? Veremos que son cosas que los tesalonicenses sabían. Porque el apóstol Pablo les recuerda una serie de cosas y utiliza además 12 versículos, una extensión bastante larga de su carta, para presentarles cosas que los tesalonicenses ya sabían perfectamente. Bueno, creo que sabéis, y lo hablamos el primer día, que la razón fundamental por la que Pablo y sus colaboradores, o sobre todo Pablo a la hora de escribir esta carta, persigue y hace eso, es porque estaban siendo sometidos a una campaña de difamación. Quizás los mismos judíos que habían conseguido la expulsión de los misioneros de Berea y antes también de Tesalónica, quizás fueran también adversarios gentiles, estaban aprovechando la ausencia de los misioneros para difamarles. Estos enemigos del Evangelio, estos de alguna forma mensajeros de Satanás, sabían muy bien lo que hacían. Porque si cuestionaban el mensajero, inmediatamente el mensaje caía por su peso, afectando o difamando la reputación de estas personas. Sin duda alguna, el mensaje del Evangelio se caería. Así que sabían muy bien lo que hacían estos enemigos de Dios, estos enemigos del Evangelio, ¿no? Así que es por esa razón por la que el apóstol Pablo necesita recordarles a los hermanos de Tesalónica cómo se comportó con ellos, ¿no? Porque estaba en juego no su reputación personal, no tanto su reputación personal, sino la reputación del Evangelio, la reputación del mensaje. Y era necesario que los hermanos de Tesalónica fueran reafirmados en el Evangelio para que persistieran en su esperanza.
Así que seguramente esta fue la razón fundamental por que el apóstol Pablo escribió estas cartas, fortalecer la esperanza de estos hermanos. Y por tanto el mensaje que encontramos en esta carta es perfectamente necesario para nosotros, porque vivimos en un entorno donde no solo se cuestiona a Dios, no solo se cuestiona a Jesucristo, sino se cuestiona el propio Evangelio. Necesitamos, queridos hermanos, echar mano del mensaje de esperanza que hay en esta carta para que perseveremos en nuestro servicio al Señor, pero también sobre todo en nuestra fidelidad al Evangelio que nos predicaron unos hermanos o hermanas hace ya tiempo. Así que vamos a entrar ya en el contexto, ¿no? O mejor dicho, en los versículos que tenemos por delante. En primer lugar vamos a ver el mensaje. Lo encontramos en los versículos 1 y 2, que vamos a ir leyendo. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. El mensaje que tenían que predicar o que estaban predicando Pablo y Silas y otros colaboradores era nada más y nada menos que el Evangelio de Dios. Si recordáis el libro de Hechos, los misioneros llegaron a Tesalónica procedentes de Filipos. Unos días antes, unas semanas antes, en esa ciudad no les recibieron con los brazos abiertos. Si recordáis el capítulo 16 de Hechos, ¿no? Allí fueron calumniados, fueron ultrajados, fueron arrestados, fueron azotados públicamente, fueron incluso despojados de sus ropas. Sin duda alguna, en Filipos los hermanos, los misioneros hermanos, lo pasaron muy mal. Y cualquier persona que no hubiera experimentado un llamamiento tan inconfundible como experimentó el apóstol Pablo, pues rápidamente hubiera hecho las maletas y se hubiera ido. E incluso hubiera tenido a mano muchos argumentos bíblicos para dejar su ministerio. Hubiera sacudido sus zapatos, sus sandalias, y hubiera dicho, oye, me voy a otro sitio. Pero no, el apóstol Pablo y Silas siguieron adelante en su ministerio, fueron hacia Tesalónica a anunciar el mensaje del Evangelio porque era el Evangelio de Dios. Es el mensaje de Dios. No se dejaron acobardar porque tenían un mensaje trascendental que transmitir a los hermanos de Tesalónica. Pero fijaros que dice también el texto que hemos leído, que encontraron fortaleza también en Dios. Dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios. Es decir, no solo fueron conscientes de que tenían que transmitir un mensaje, sino que encontraron la fortaleza necesaria, el denuedo necesario para seguir adelante en su ministerio a pesar de la oposición, ¿no? Porque fueron fortalecidos o encontraron en Dios el fortalecimiento necesario para seguir proclamando el Evangelio en Tesalónica, ¿no? Así que los hermanos que sobre todo tienen este ministerio evangelístico, ¿no? Tienen que ser como ellos, ¿no? O nosotros también, en un sentido general, ¿no? Ser conscientes de que lo que tenemos en nuestras manos es el Evangelio de Dios. Y buscar el denuedo, buscar la fortaleza de parte de Dios para seguir anunciando este mensaje, este Evangelio de Dios en el mundo que nos rodea. Y dice también que el mensaje que Pablo predicaba no era suyo. No era suyo en el sentido de que no era una invención suya, sino que era un mensaje que procedía de Dios. Y precisamente porque era el Evangelio de Dios, es por lo que no debían de claudicar a la oposición, la persecución de estos que estaban persiguiéndoles allí, en Filipos o en Tesalónica o en Berea, ¿no? Así que los enemigos de Pablo estaban propagando también una calumnia en cuanto a que el mensaje de Pablo era suyo. Y Pablo aquí lo desmiente. No es un mensaje mío, es el mensaje de Dios. Y siguieron anunciando ese mensaje con denuedo y lo hicieron también en mucha oposición. Así que está claro cuál es el mensaje, el Evangelio de Dios. Y por tanto nuestro mensaje, para que esté libre de error y no induzcamos a confusión, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Tenemos que asegurarnos de que estamos anunciando la palabra de Dios, toda la palabra de Dios y nada que no sea la palabra de Dios. Ese es el mensaje que transmitía Pablo y sus colaboradores y también nosotros tenemos que anunciar. Ahora, ¿qué motivación tenían? ¿Qué es lo que les movía a transmitir este mensaje?
Bueno, antes hemos dicho que los enemigos de Pablo le acusaban de transmitir un mensaje erróneo. Pero no se quedaban ahí, sino que además le acusaban de tener motivaciones torticeras, motivaciones inconfesables. Y ante estas acusaciones el apóstol Pablo dedica 4 versículos de estos 12 que vamos a seguir leyendo. En el versículo 3 y 4 lo hace negativamente y en el versículo 5 y 6 positivamente, como vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué dicen los versículos 3 y 4? Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Notad que primero dice que nuestra exhortación, es decir, su exhortación, no procedió de error ni de impureza. En este contexto, la palabra exhortación evidentemente se refiere a su predicación, a la predicación, al mensaje, a cómo transmitieron el mensaje de la palabra. Y evidentemente la palabra error, aunque puede significar engaño, siempre que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento se refiere a falsedad, no tanto a una intención maliciosa. Y esto es importante por una razón, porque cualquiera de nosotros, podemos incurrir en un error de forma involuntaria. Uno puede equivocarse muy sinceramente, sin tener una intención de engañar. Y el mejor ejemplo ese es el propio apóstol Pablo. Si recordáis, antes de su conversión, él estaba absolutamente convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios perseguir a los cristianos y si pudiera encarcelarlos y matarles. Estaba sinceramente equivocado. Sinceramente equivocados podemos hacer muchísimo mal. El apóstol Pablo reconoce que él hizo estas cosas por ignorancia, en su incredulidad. Eso no le disculpa de lo que hizo, ¿no? Pero está claro, está reconociendo aquí que muy sinceramente hizo mucho daño a la Iglesia. Hoy en día, a veces escuchamos planteamientos y acciones de hermanos también, ¿no?, que llevados por esa sinceridad hacen mucho daño. Sinceramente equivocados hacen mucho daño y promueven movimientos sectarios, movimientos de separación, falsas o ideas equivocadas. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado en estas cosas, ¿no?, porque siendo sinceros podemos ser muy equivocados o estar siendo muy equivocados, ¿no? Este no era el caso del apóstol Pablo. Pero, ¿cómo sabía Pablo que no estaba equivocado? ¿Cómo podemos saber nosotros si no estamos equivocados en lo que defendemos o en lo que anunciamos, ¿no? Evidentemente, nuestro criterio personal no vale. No somos imparciales al juzgarnos nosotros. Pablo tampoco lo era, ¿no? Y por eso dice, ¿no?, dice que fueron aprobados por Dios. Perdón, me he equivocado. Fue Dios el que, como ahora veremos un poquito más adelante, el que le demostró que no estaban equivocados, ¿no? Perdón, me he ido un momento del hilo, ¿no? Bueno, en segundo lugar, lo que dice el apóstol Pablo aquí, que no fue su predicación con engaño. Es decir, no tuvo error, ni impureza, ni tampoco engaño. Y dicen los comentaristas que esta palabra engaño significa cebo. Es decir, es el cebo que se pone en el anzuelo a la hora de pescar. Sin duda alguna, en aquel tiempo había muchos predicadores ambulantes que para pescar a la gente utilizaban toda clase de trucos, toda clase de cebos, toda clase de engaños. Eso, por supuesto, fue en aquel tiempo y, por supuesto, es en el tiempo que nosotros vivimos ahora, ¿eh? Pero Pablo dice, yo no soy así. Él no tenía la intención de engañar a sus oyentes. No tenía tampoco ninguna intención de transmitirle un mensaje que no fuera el correcto, ¿no? Él quería proclamar la palabra de Dios, la verdad de Dios con sencillez, sin esconder nada, sin falsificar nada, sin adulterar nada por completo. La verdadera salvación, queridos hermanos, no es fruto de trucos,
no es fruto de engaño, sino el resultado de la palabra de Dios y la acción del poder del Espíritu Santo. Por desgracia, yo creo que por todos lados vemos, ¿no?, como hay falsos predicadores, falsos maestros que utilizan cebos, que utilizan engaños, ¿no?, para transmitir supuestamente el Evangelio a las personas y convertirlos, entre comillas. Sin duda alguna serán conversiones probablemente falsas, ¿no?, porque solamente la conversión verdadera es fruto de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero ahora sí, ¿cómo podía Pablo saber que su mensaje, por un lado, no tenía error y no obedecía a engaño? Pues porque fueron probados por Dios. Fueron aprobados por Dios, como dice estos versículos, ¿no? Y la palabra aprobado significa lo que decía antes, probar. Es decir, no vale nuestro criterio, no vale el criterio de Pablo, ¿no? El único criterio que vale es el de Dios. Dice que fueron aprobados por Dios, ¿no? Así que la única manera de saber si nuestro mensaje, por un lado, y sobre todo nuestras motivaciones son puras, es dejar que el Espíritu Santo nos escudriñe nuestro interior y ponga de manifiesto lo que realmente hay ahí, que ponga de manifiesto si nuestras motivaciones son puras y sin engaño y si realmente anunciamos el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Ahora, en los versículos 5 y 6 decía que el apóstol Pablo pasa de lo general a lo particular y añade, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No solo sus motivaciones fueron puras y sin engaño, sino que aquí dice el apóstol Pablo que nunca usaron palabras lisonjeras. Es decir, nunca tuvieron la intención de manipular a su auditorio, nunca tuvieron la intención de adulterar el mensaje para que fuera más fácilmente recibido por las personas que lo escuchaban. Nunca se comportaron con hipocresía, sino se comportaron con transparencia y con sencillez. En segundo lugar, dice que no encubrieron avaricia, es decir, no le movían intenciones económicas. Por supuesto que como siervos de Dios, por supuesto que como, ministradores de gracia y de beneficio hacia su auditorio, eran dignos de ser mantenidos económicamente por esas personas, ¿eh? Pero no, dice aquí el apóstol Pablo que no buscaban su sostenimiento material mediante las ofrendas, aunque había cierto beneficio o mucho beneficio en su servicio espiritual. Por supuesto, esto hubiera sido completamente legítimo como apóstoles de Cristo que eran, pero a veces no es conveniente mezclar unas cosas con la otra. Así que dice que no encubrieron avaricia, no les movían intereses económicos a la hora de anunciar el Evangelio. Y por supuesto tampoco buscaban la gloria de los hombres, sino de Dios. Pablo no tenía ningún afán de protagonismo, no buscaba la gloria humana o la popularidad. Antes bien, si alcanzaba cierta reputación entre los hombres, lo atribuía a que Dios en su gracia lo había usado como siervo para ser de beneficio espiritual hacia su auditorio, en concreto hacia los creyentes de Tesalónica. Así que fijaros aquí que sus motivaciones eran puras, ¿no? Y en este caso no usaron palabras lisonjeras, tampoco encubrieron avaricia, no buscaban la gloria de los hombres. Ahora, hemos visto el mensaje, hemos visto la motivación, pero ¿qué método utilizó el apóstol Pablo para transmitir este mensaje a los de Tesalónica o guiaba su ministerio pastoral allí? En los versículos 7 al 11 encontramos 4 cosas que caracterizaron su ministerio. En primer lugar, nos dice que un ministerio maternal. Dice así el versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo utiliza la metáfora de la nodriza, ¿no? Hay que ver con qué precisión, ¿no?, se utiliza el lenguaje, ¿no? Utiliza esta metáfora para resaltar los fuertes vínculos afectivos
que se desarrollan o se deben de desarrollar en el ministerio cristiano. Yo creo que todos tenemos esa experiencia, ¿no? Sobre todo con aquellos que hemos tenido el privilegio de discipular desde prácticamente recién convertidos, ¿no? Es inevitable que se desarrollen fuertes vínculos afectivos. Y fijaros que el apóstol Pablo habla de nodriza, ¿no? No son esos creyentes hijos nuestros, pero tenemos la responsabilidad de alimentarlos, tenemos la responsabilidad de guiarlos en los caminos del Señor, ¿no? Así que tenemos que hacer como de nodriza que alimenta a un hijo que no es suyo, ¿no? Así que estos creyentes, ¿no?, que el Señor pone delante de nosotros no nos pertenecen a nosotros, le pertenece al Señor, ¿no? Pero tenemos la obligación de cuidarlos, alimentarlos espiritualmente y hacerlo como lo hace una nodriza, ¿no? Con esa ternura, con ese afecto, con ese cariño, con ese sentido de responsabilidad hacia ellos como si fueran hijos nuestros. Así que esta es la primera característica de cómo desarrolló el apóstol Pablo su ministerio allí en Tesalónica. Pero en segundo lugar habla de trabajos y fatigas. Dice el versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Los enemigos del Evangelio estaban propagando la calumnia de que los misioneros vivían del Evangelio. En vez de vivir para el Evangelio, como se suele decir, vivían del Evangelio. Es decir, les calumniaban diciendo que lo único que les guiaba era sacar provecho material de los nuevos creyentes. Para rebatir esta calumnia, el apóstol Pablo les recuerda a los tesalonicenses dos cosas que ellos sabían muy bien, ¿no? Pero les recuerda estas dos cosas, ¿no? En primer lugar, que ellos fueron testigos de cómo se esforzaron de noche o de día y de noche trabajando al máximo. Y trabajando al máximo seguro que en dos áreas, aunque el texto no lo aclara. Pero trabajaron de día y de noche, en primer lugar, en su trabajo evangelístico y pastoral con los hermanos allí de Tesalónica, ¿no? Pero en segundo lugar también trabajando físicamente, es decir, desarrollando un trabajo físico para su propio sostenimiento. Probablemente, como sabéis, ¿no?, el apóstol Pablo estuviera allí haciendo tiendas, era su oficio, ¿no? Así que eso se lo dice en primer lugar. Pero en segundo lugar, aunque es completamente lícito que el ministro reciba recompensa por sus servicios espirituales, como decía antes, no siempre es conveniente. Así que les recuerda eso, ¿no?, que trabajando también en su oficio se sostenían para no ser carga gravosa para ninguno de ellos, ¿no? Así que el apóstol Pablo y sus colaboradores entendieron que no era conveniente en ese momento asociar su ministerio evangelístico y pastoral con una remuneración económica. Aunque, insisto, tenían todo el derecho a recibirla, ¿no?, porque estaban trabajando espiritualmente, los hermanos de Tesalónica estaban recibiendo un beneficio espiritual innegable de parte de estos hermanos, ¿no? En tercer lugar, un testimonio irreprensible, es lo que dice el versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También los enemigos de Pablo cuestionaban su testimonio. Y el apóstol Pablo tiene que apelar al testimonio de los hermanos de Tesalónica y dice, oye, es que vosotros fuisteis testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Pablo está enseñando aquí, indirecta o directamente, muy directamente, cómo debe ser el testimonio de aquel ministro fiel, de aquel que desarrolla un ministerio fiel en la Iglesia. Tiene que ser irreprochable, irreprensible. Debe caracterizarse por su santidad, debe caracterizarse por un profundo amor a Dios, por su justicia, por no tener ningún desorden. Ciertamente tenemos que ser muy conscientes de nuestros errores, de nuestras debilidades, ¿no? Pero el siervo del Señor no debe tener ninguna cosa impura o escandalosa en su comportamiento que los demás puedan señalar. Por supuesto, no podemos caer en la falsedad y hipocresía y decir, bueno, somos completamente santos. No, tenemos que ser muy conscientes de nuestras debilidades. Pero sí que la palabra de Dios nos exhorta a que no tenemos que tener ningún desorden, ninguna cosa impura, ninguna cosa escandalosa en nuestra vida que los demás puedan señalar.
un testimonio irreprensible, pero por último también un ministerio paternal. Dice el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La cuarta cosa que el apóstol Pablo señala es que su cuidado pastoral hacia los hermanos de Tesalónica fue como el de un padre hacia sus hijos. ¿Cómo debe comportarse un padre con sus hijos? Pues por supuesto exhortando por un lado, pero por otro lado también consolando. Y de un modo personal. Hay una labor, ¿no?, paternal equiparable a esta labor pastoral que desarrolla aquí el apóstol Pablo y que dice aquí, ¿no?, que combina por un lado el afecto con la firmeza, por otro lado la verdad con el amor, evidentemente. Y deben ser estas las características del cuidado paterno hacia sus hijos, ¿no? Así que el ministerio pastoral también tiene que tener esta componente paternal, ¿no?, que todo padre debe tener para con sus hijos. Bueno, estamos pasando por la superficie de estas cosas. Cualquier versículo de esto nos llevaría o nos ocuparía los 40 minutos que tenemos de predicación, ¿no? Así que si tenéis interés en profundizar, por favor, leer las escrituras y pasajes paralelos que nos hablan de esto, ¿no? No estamos quedando en la superficie, pero tenemos que llegar al final. Hemos hablado de mensaje, hemos hablado de motivación, hemos hablado de método, nos queda la meta. ¿Qué meta perseguían Pablo y sus colaboradores con su labor evangelística y pastoral allí en Tesalónica? Pues nos lo dice el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. La primera meta, o la primera parte de la meta, es que los hermanos de Tesalónica anduviesen como es digno de Dios. Es decir, tenían que tener una vida consecuente con la nueva vida que habían iniciado al convertirse al Dios vivo y verdadero. Tenía que ser un estilo de vida consecuente con su nueva fe. Y notad que dice andar. El verbo andar en la Escritura y también en el lenguaje coloquial indica la manera en que una persona vive y se comporta. Seguro que recordáis ese refrán, ¿no? Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es una realidad. A veces, tenemos que andar con personas por diversas razones, ¿no?, que, no indican, pero ¿quiénes son nuestros verdaderos amigos? ¿Con qué personas andamos frecuentemente o habitualmente? Con quién andemos indica quién somos. Y ese es el sentido que tiene aquí la palabra andar en la Escritura, ¿no? Andar se refiere a la manera en que una persona vive y se comporta. Y constantemente el apóstol y la Escritura nos enseña que hay esencialmente dos maneras de vivir. Una conforme a la carne y otra conforme al Espíritu. Una vida que corresponde a la nueva vida en Cristo, la otra corresponde a nuestra vida anterior, a nuestra vida sin regeneración. No vamos a entrar, no tenemos tiempo de entrar en todo cómo debe ser nuestra vida, cómo era antes y cómo debe ser ahora, las dos formas de andar que hay en nuestra experiencia. Entre otras cosas también porque nuestro hermano Gabriel nos ha estado compartiendo Efesios, ¿no? Y quizás no haya carta más clara que Efesios y que nos habla de esas dos formas de vivir. Así que los tesalonicenses y por supuesto nosotros debían de vivir una vida consecuente con el Dios al cual se habían convertido. Ahora, no se queda aquí el apóstol Pablo y dice también que un Dios que os llamó. El Dios del cual han de ser dignos los tesalonicenses es el Dios que los ha llamado. A veces pasamos por alto este detalle, ¿no? Pero estas palabras del apóstol deberían de conmovernos profundamente. Porque básicamente la conversión es la respuesta viva al llamamiento de Dios.
Dice David Burr en su comentario de Tesalonicenses que la conversión es mucho más que un cambio de filosofía, mucho más que la adquisición de una nueva serie de ideas después de un conflicto interior que se desarrolla en nuestra mente después de oír el Evangelio de Dios. La conversión es la respuesta del hombre ante un Dios que le llama. Y continúa diciendo, a veces ocurre, por desgracia, que la gente se incorpora a la Iglesia por una especie de proceso de adaptación cultural. Adquieren un conocimiento de las doctrinas bíblicas, llegan a dominar las costumbres y el lenguaje evangélico y sienten la atracción de integrarse en una comunidad de personas amables y compasivas. Pero nunca reciben el Evangelio como palabra de Dios, ni sienten la voz del Espíritu convenciéndoles de pecado. Su religión es cuestión solo de relaciones humanas, sin establecer ninguna vinculación personal con el Dios mismo. Por desgracia lleva mucha razón, lleva muchísimos años, ¿no?, en el ministerio pastoral y como escritor, ¿no?, y por desgracia lleva razón. Muchas personas se sienten atraídas hacia el Evangelio, entre comillas, por estas razones, pero nunca llegan a experimentar en su interior la convicción de pecado, la acción del Espíritu, la acción de la palabra de Dios. Sin embargo, para los que sí que los hemos experimentado, es muy grande saber que el buen pastor nos ha buscado y nos ha salvado. Y que el mismo Dios de los cielos nos ama personalmente, se interesa por nosotros y nos llama. Y quien sabe esta verdad, quien lo siente en su interior, no puede vivir ya de la misma manera. No solo tiene que vivir vidas dignas de aquel que lo llamó, sino que además tiene que vivir ministrándole fielmente. Es fundamental que recordemos y pensemos en este aspecto. Dios nos llamó. Pero es que sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, nos llama a su reino y a su gloria. Capítulo 1 terminaba con un llamamiento, oye, ¿eres realmente convertido? Porque si no, la ira de Dios está sobre ti. Y claro, como veíamos, ¿no?, cuando estudiamos esto, las palabras que usa el apóstol Pablo son tremendamente precisas. Dios nos pone por su gracia en un lugar fuera de la ira y además nos pone en un lugar donde no nos puede alcanzar la ira. Y con esto teníamos que darnos con un canto a los dientes. Pero es que Dios en su gracia y misericordia para con nosotros no solo nos libra de la ira venidera, sino que nos introduce en su reino y en su gloria. Qué maravilla, ¿no? Dios que nos llama, no solo nos llama, no a ser salvos, ser libres de la ira venidera, sino a disfrutar toda la eternidad de su reino y de su gloria. El llamamiento de Dios incluye nuestra entrada en su reino y en su gloria. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, no me voy a extender porque ya me estoy pasando del tiempo, ¿no? Pero como bien sabéis, es volver al origen. La historia bíblica comienza en el Edén. Salvando las distancias, el final será también en el Edén. Será un reino, ¿no?, donde todas las personas, ¿no?, acaten la voluntad de Dios, donde esté establecido el gobierno de Dios, donde se reconozca su soberanía, un reino cuyo rey será Jesucristo. Y por supuesto allí donde está el rey, está el reino. Y por eso dice la Escritura, ¿no?, anunciaba Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor vino. Pero por supuesto esa consumación del reino será en el futuro. Estamos esperando esa venida del Señor para que ese reino de Dios se instaure, ¿no?, se establezca en toda su plenitud, en forma definitiva, en forma visible y en forma gloriosa. Pero en ese tiempo intermedio en el que estamos, podemos gozar ya de esas bendiciones de modo anticipado, ¿no?, de lo que será ese reino de Dios, si realmente creemos en el Señor Jesucristo y nos sometemos voluntariamente a su señorío. Así que el reino de Dios ya se ha manifestado en la persona de Cristo y ya está presente en la experiencia del creyente. Es algo que ya está, pero está por venir. Somos ciudadanos aquí de la tierra, pero como el apóstol Pablo dice, ¿no?, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Qué maravilla de la gracia de Dios para con nosotros, que nos llama a ser libres de la ira venidera, pero nos llama también a entrar en su reino y en su gloria. Voy a terminar. No sé si recordáis esto, ¿no?
los menos jóvenes, teníamos este carnet de identidad, ¿eh? Y si recordáis, había un apartado que ponía profesión, ¿no? Aquí, ¿no? Yo el primero que tuve, claro, ponía profesión estudiante, ¿no? Qué fe, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo ya hablé con un hermano que había puesto aquí en profesión ministro, ¿no? Claro, el hombre tenía razón, ¿no? Había dejado su trabajo secular para ser lo que se suele hablar en nuestro contexto de obrero a tiempo completo, ¿no? Pues claro, era ministro de Dios, ministro del Evangelio, ¿no? Yo creo que él fue prudente y puso solo ministro, ¿no? Y él comentaba, claro, experiencias que había vivido en esta cuestión, ¿no? Pues evidentemente os podéis imaginar que había mucho cachondeo a veces, ¿no? Mucha burla cuando veían su carnet de identidad ministro, ¿no? Pero contaba también la experiencia de ir a determinados sitios, a determinados hoteles, y claro, cuando el recepcionista veía ministro, pues poco menos que se cuadraba allí, ¿no? O llamaba a la Guardia Civil para que le rindieran honores, ¿no? Sí. Bueno, estas son ya las menores veces, ¿no? Pero él realmente era ministro, ¿no? Y pensaba que no le faltaba razón, ¿no? Pero me venía esto a la mente, ¿no? Para resaltar esa idea. Realmente desde el momento en que nos convertimos somos ministros del Dios vivo y verdadero. Por supuesto nos llama a distintas áreas, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros dones, que Él también da, por cierto, ¿no? Pero todos somos ministros. Y somos llamados a ejercitar un ministerio fiel. No podemos ejercitar ese ministerio de cualquier manera. Así que pensemos en este carnet de identidad, nuestra profesión. Podemos ser médicos, podemos ser albañiles, podemos ser ingenieros, sí, pero nuestra profesión última es ser ministro del Evangelio, ministro transmisor del Evangelio de Dios, ¿no? Y por tanto, tenemos que hacerlo de determinadas maneras, ¿no? Y quisiera terminar con un doble reto. El domingo pasado David nos hablaba de objetivos para este año. Estamos al principio de año. Deberíamos de marcarnos como creyentes muchos, por supuesto, objetivos, pero de acuerdo a lo que estamos considerando, dos objetivos fundamentales, ¿no? Decíamos que no se puede entender conversión sin servicio. Así que, si realmente no hemos convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero, nuestra vida debe caracterizarse por desarrollar un ministerio fiel a aquel que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Ese debía ser nuestro primer reto. Así que deberíamos de ejercer nuestro ministerio, el ministerio dado por Dios, sea cual sea, ¿no? Por un lado en el temor de Dios, por otro lado en el Espíritu de Cristo y por supuesto para edificación de los santos. Y el segundo reto que deberíamos de marcarnos para este año es vivir vidas dignas de aquel que nos llamó a su reino y a su gloria. Pues quiera el Señor que así sea, ¿no? Que nos tomemos en serio, que somos ministros y tenemos necesidad de desarrollar un ministerio fiel. Tenemos que vivir dignas, de acuerdo al llamamiento de aquel que nos llamó a su reino y a su gloria. Sin duda alguna es un reto difícil, necesitamos la fortaleza, ese denuedo que solamente Dios puede dar. Y por eso os pido que terminemos en una oración de gratitud, pero también de ruego, de ayuda al Señor para estos retos que tenemos por delante. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estos ejemplos que encontramos en ella, que sin duda alguna son guía extraordinaria para nuestra vida. Sabemos, Señor, que los retos que pones por delante, humanamente hablando, son difíciles de llevar a cabo. Tenemos poderosos enemigos, un entorno que nada favorece el que estas cosas las pongamos en práctica, pero necesitamos, Señor, que sean una realidad en nuestra vida para que seamos y vivamos vidas dignas del llamamiento glorioso que tú nos hiciste en un día concreto de nuestra vida. Sabemos, Señor, que nuestro esfuerzo sería baldío si no contásemos con tu ayuda. Por eso, Señor, la imploramos, te rogamos que tu vida, el poder de tu Espíritu sea evidente en nuestras vidas, para que, por un lado, Señor, vivamos vidas dignas del llamamiento, de esa vida nueva a la que tú nos llamas, de ese Dios que nos ha llamado a su gracia, a su reino, a su gloria. Pero por otro lado también, Señor, que seamos conscientes de que debemos desarrollar ese ministerio que tú tienes para nosotros, pero desarrollarlo en el temor tuyo, desarrollarlo en el Espíritu de Cristo, desarrollarlo para beneficio de los hermanos,
edificación de los hermanos. Pero para que eso también sea una realidad, Señor, necesitamos que tú nos ayudes por la fortaleza que solamente puede venir de ti y después de tu Espíritu. Por eso queremos, Señor, terminar dándote gracias por tu inmensa misericordia, pero también rogándote que tu presencia en este año en nosotros sea evidente y podamos desarrollar esa tarea que tú tienes por delante, has puesto por delante de nosotros, Señor. Queremos rogártelo, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.